recuerdo el título de mi ponencia, el cruce de caminos entre panteísmo, panenteísmo, acosmismo y cosmoteísmo en Spinoza. Comprendo que es bastante paradójico enumerar todos estos términos, sobre todo cuando Spinoza en gran medida parece inclasificable, pero creo que es interesante hacerlo porque son diferentes formas de la expresión ontológica que define su pensamiento, es decir, de la afirmación ontológica, diferentes formas que en cierto modo se contrapesan, que en cierto modo se equilibran, y que todas ellas, si bien intersectan en ciertos elementos que intentaré resaltar, sirven para oponerse claramente al monoteísmo, obviamente dentro de un contexto religioso que afirma la trascendencia frente a la inmanencia. Es decir, creo que hay ciertas formas o ciertos matices panteístas, incluso acosmistas, aunque haré una crítica a la lectura que hace Hegel, panenteístas y desde luego cosmoteístas, que nos sirven para entender cuál es la posición ontológica que sirve de marco de referencia para cualquier otro desarrollo posterior en el autor. Y esto me parece especialmente importante porque Spinoza, como dice en la carta 27 y como dice en el capítulo 4 del TTP, considera que entre la posición ontológica general, es decir, entre su definición de naturaleza y las posiciones éticas y políticas subsecuentes, hay un vínculo estrecho, hay una relación interna poderosa. Es decir, sin la metafísica bien entendida, por más que el término esté, bueno, desacreditado en nuestro tiempo, bien, sin esa definición de lo metafísico que sirve de integrador para todo lo demás, creo que no se puede entender bien ni la ética ni la política. Como él mismo afirma, insisto, Carta 27, TTP 4. Dicho de otra manera, me parece que lo moderno en su momento y lo absolutamente actual sigue siendo este planteamiento, porque ahí se diseña el campo de juego de nuestra vida, como intentaré mostrar después. En segundo lugar, sigo haciendo una introducción. Creo que la manera de enfrentar este cruce de caminos es doble. Por una parte, ver la relación entre el todo y las partes, una relación que podríamos denominar extensional, y, desde un punto de vista intencional, la relación entre la eternidad y la duración, la eternidad y el tiempo. No es fácil, desde luego, en ninguno de los dos casos, porque creo que quedan asuntos abiertos. Por ejemplo, como se va a tratar en una comunicación posterior, cuál es el estatuto de las esencias que están comprendidas en los atributos, Ética 2.8, ¿no?, frente a aquellas que están explicitadas en la duración. Quizá la relación todo partes es más asequible. Haré alguna referencia sobre la marcha a ello. En un momento anterior de mi investigación sobre Spinoza, publiqué un artículo sobre las relaciones entre el autor holandés y David Bohm, el gran físico cuántico contemporáneo. Creo que se puede hacer una lectura y establecer ciertos paralelismos en ese sentido. Pero simplemente voy a desarrollar ahora una cuestión no ligada a esos asuntos, sino al hecho de que nos situamos más allá del espacio y del tiempo. Esto es evidente, es decir, nos situamos en el ámbito de la necesidad. Necesidad que, creo que conviene recordarlo, significa afirmación ontológica. Necesidad que significa expresión de la potencia, inmanencia, evidentemente, y también, diría, experiencia, en un sentido fenomenológico que intentaré explicar más adelante. Esta aplicació que aquí no va de l'àudio, si aquí ho centrem i de fan els casos Bueno, així ja està. Lo que quiero decir entonces es que necesidad significa determinación, no determinismo. Necesidad significa, insisto, afirmación ontológica.
no fatalidad. Y bajo ese punto de vista, que nos sitúa sub specie eternitatis, como dice el autor en tantos lugares, vamos a poder evitar cualquier tipo de dualismo. Es decir, no hay una huida de lo empírico, perdón, no hay una huida de lo empírico, sino todo lo contrario. Nos situamos en el plano de lo necesario porque es la única forma de entender bien nuestra experiencia y las, digamos, realidades empíricas en toda su pluralidad. Cuando Spinoza dice en la carta 12 que esta posición sub specie eternitatis sale al paso de la cantidad, el número y la medida, lo que nos está diciendo, además de evitar, digamos, todo aquello ligado a los entes de razón, creo que implícitamente lo que nos está diciendo es: nos tenemos que situar en un terreno que nada tiene que ver con lo teológico. Spinoza tenía que conocer muy bien el libro de la sabiduría, en concreto 2.20 del Antiguo Testamento, claro, donde se dice que Dios ha creado todo conforme a peso, número y medida. Por cierto, un argumento al cual se va a referir Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, etcétera, etcétera, y que va a ser clave en la explicación teológica medieval y en la fisicoteología moderna, que él obviamente niega, rechaza y combate. Quiero decir con esto que necesitamos hablar de esta comprensión de la necesidad ontológica bajo los términos que propongo para situar justamente su intención subversiva, su intención, digamos, crítica respecto de las diferentes tradiciones. Y creo también, por último, para acabar esta introducción, que es muy importante darse cuenta de que la razón, cuando dice operar sub specie eternitatis, no está huyendo, sino todo lo contrario. Está planteando, no está huyendo, digo, de lo fáctico, sino todo lo contrario. Está planteando la manera de entender lo fáctico en ese contexto ontológico general que es, creo, el del presente continuo. Es decir, la eternidad debería entenderse, presente eterno, al hilo de la vieja dupla de conceptos nunc stans y nunc fluens, ¿no? Bien, este es el planteamiento. En segundo lugar, ¿qué podemos decir del panteísmo? Bueno, todos sabemos que aceptamos hasta cierto punto el tópico de que Spinoza es panteísta, aunque el término, como es sabido, lo introdujo Toland en 1704, de manera que es crónico respecto del propio autor. Pero bueno, podemos aceptar hasta cierto punto el término panteísmo en la medida en que todo su planteamiento metafísico gira en torno a la noción de inmanencia, causa inmanente, y a la noción de univocidad. Al respecto, Ética 1.24, también 25 Escolio y la Carta 4. Univocidad, recuerdo, opuesta a las nociones teológicas tradicionales de equivocidad, eminencia y analogía. Claro, ahí hay una crítica profunda a conceptos que han vertebrado toda la teología cristiana. Entonces, hay panteísmo en el sentido de que Dios es causa de sí, claro, porque de manera inmediata esto significa que es causa de todo lo real. Es decir, lo real es inherente a la divinidad. Obviamente se identifican, aunque con matices que explicaré después. Y esto ocurre, esta inherencia, esta inmanencia unívoca, bajo un gran conjunto de dimensiones que llamamos atributos, el escolio de la proposición 10 de la parte primera. Hay una pluralidad de dimensiones y una unicidad ontológica. Es interesante, aunque esta perspectiva estática, vamos a decirlo así, apenas nos sirve, creo, para eludir
la etiqueta de idealista o materialista. El atributo pensamiento, el atributo de la extensión y todos los infinitos atributos que no conocemos están en el mismo nivel, en el mismo plano ontológico. Es obvio que no hay prioridad de uno respecto de otros. Creo que esas etiquetas empobrecen el planteamiento pluralista de Spinoza. Lo real es múltiple. ¿Cuál es el reverso de la moneda? Pues lo que podríamos llamar la perspectiva dinámica. Claro, todo es potencia, ¿no? El escolio de la proposición 11 de la parte primera. Todo se explica por la cantidad absoluta de realidad respecto de los atributos infinitos y el segundo argumento, el de la cantidad absoluta de potencia. Bien. Sin embargo, me parece más interesante hacer converger estas dos ideas en algo que aparece de una manera muy, a mi juicio, relevante en Ética 2, proposición 45, en particular el escolio, donde Spinoza dice que la naturaleza de la existencia de todos los modos, es decir, la fuerza constitutiva de toda entidad, depende directamente de Dios. Leo el texto. Pues hablo de la misma naturaleza de la existencia que se atribuye a las cosas singulares por el hecho de que de la necesidad eterna de Dios proceden infinitas cosas en infinitos modos. Hablo, digo, de la existencia misma de las cosas singulares en cuanto que son en Dios. Pues, aunque cada una esté determinada por otra cosa singular a existir de cierta manera, la fuerza, sin embargo, con que cada una persevera en la existencia, se sigue de la necesidad eterna de Dios, sobre lo cual véase Ética 1.24, igual que antes ha citado implícitamente a Ética 1.16. Quiero decir que Spinoza está planteando aquí una suerte de transfusión interna de potencia, una suerte de transferencia inmediata de potencia, que elude la concatenación causal entre diferentes cosas singulares. Y además lo hace en términos de implicación y explicación. Es decir, utiliza la vieja dupla terminológica de la teología para darle un sentido absolutamente inmanente de inmediatez y de integridad, podríamos decir, la fuerza constitutiva de la cosa, es decir, su conatus. Bajo este punto de vista, a mi juicio, la esencia actuosa, la esencia actuante de Dios, que es su potencia, como todos sabemos, Ética 2, proposición 3, escolio, nos plantea una expresividad inmediata del ser en los modos, sin mediaciones. Como explicaré después, esto creo que sirve de crítica a Hegel cuando atribuye a Spinoza el acosmismo célebre que todos recordamos. Por otro lado, esta inmediatez ontológica de potencia inmanente unívoca que constituye la necesidad de la que hablaba en la introducción, de manera que constituye el suelo sobre el que construir el edificio de la reflexión, es la que va a garantizar la experiencia inmediata que los seres humanos tenemos de nuestra propia consistencia, en diferentes registros éticos y políticos, e incluso místicos, en un sentido amplio de la expresión. Cuando Spinoza dice en Ética 2, 29 escolio, que tenemos experiencia indudable, de la cual no podemos dudar, no podemos cuestionar, de nuestra realidad corpórea, cuando dice que ahí se nos hacen claras las concordancias, antagonismos y relaciones entre los diferentes cuerpos, que es la primera forma de explicación de las nociones comunes que aparece en la ética, nos está diciendo que esa inmediatez experimentada como tal está en la base de la lucidez humana. Es decir, la potencia de ser y pensar de Dios de la cual participamos es el suelo nutricio para levantar el edificio
reflexivo del conocimiento, de la ética y de la relación política, en definitiva. Igual que cuando habla de nuestra experiencia de eternidad, ¿no?, en la quinta parte de la ética. Por más problemático que pueda ser el texto, bueno, ahí se hace una alusión muy clara a esa otra percepción, digamos, instantánea de nuestra eternidad, es decir, de nuestra participación en la necesidad divina. Quiero decir con esto que hay panteísmo en la medida en que se está fundando la autonomía del ser humano, por más relativa y condicionada que sea. En la medida en que pertenecemos como modos a la sustancia, participamos mediante la potencia de lo absoluto, tanto en un sentido intencional como en un sentido extensional, y todo esto abre las puertas, podríamos decir, a una fenomenología, experiencia humana en un sentido amplio que va a ser desarrollada en las otras partes de la ética. Precisamente porque somos expresiones inmediatas de lo divino, precisamente porque tenemos experiencia de ello, podemos concluir que nuestra inserción en la realidad nos dota de entidad, de consistencia, de potencia, de ser y pensar para desarrollar libremente, hasta donde seamos capaces, tanto a nivel personal como colectivo, nuestras posibilidades. Resumiendo, la sustancia no puede ser sin los modos, igual que los modos no pueden ser sin la sustancia. Esta la reciprocidad ontológica que de ninguna manera podemos aceptar la crítica hegeliana de acosmismo. Y a este tercer punto paso sin más dilación. Recordaréis que Hegel dice que en realidad no hay panteísmo. He intentado mostrar que en un cierto sentido sí lo hay, aunque eso no agota en absoluto el pensamiento spinoziano. El argumento de Hegel en la filosofía de la religión, en concreto la parte de la religión determinada según la lección de 1824, el argumento de Hegel se resume muy bien en una nota donde se dice lo siguiente. El defecto de esta substancia oriental, está haciendo las críticas a la noción de sustancia de Spinoza, como sabéis, así como el de la sustancia espinosista, reside en las categorías del nacer y del perecer. Ese es el defecto. Es decir, el problema del tiempo, finalmente. Cuando ya hemos dicho que Spinoza se sitúa en otro plano sin escapar de lo empírico. Dice Hegel, la sustancia no es captada como lo activo en sí mismo, como sujeto, como actividad finalística y como sabiduría, sino solamente como potencia. En esto tiene toda la razón. La sustancia spinoziana, Dios o la naturaleza, no son sujeto, no actúan conforme a fines y lo que lo caracteriza es la potencia, sí. Pero añade Hegel, ella, la sustancia, es lo que carece de contenido. Ella no contiene lo determinado, el fin, lo determinado, lo que se produce en este nacer y perecer no es captado. Es decir, no hay una teoría de lo absoluto traducida al ámbito de lo histórico. Hasta ahí tiene razón Hegel. Spinoza no es un pensador de la historia, como hemos visto en diferentes momentos o en diferentes intervenciones. Y añade finalmente, solamente existe la potencia delirante, carente de fin, vacía. Este sistema es lo que se denomina panteísmo. Ahí Dios es la potencia absoluta, el ser en todo ser ahí, el purificarse de la distintividad y de la negación. Las cosas existen por la sustancia y dejan de existir por la potencia de la sustancia. Y esta potencia es inmediatamente inmanente a las cosas.
Y ahí vuelve a tener Hegel razón, como acabo de explicar en el punto anterior sobre el panteísmo. Quiero decir que Hegel nos permite plantear la complejidad del espinocismo en este punto. En efecto, no hay designio, en efecto, no hay sujeto, no hay espiritualidad, no hay conocimiento. Ser y conocer no son lo mismo en Spinoza, y sí lo son en Hegel, que está intentando restaurar el axioma básico de la filosofía occidental, al menos desde Parménides, la correspondencia absoluta entre ser y pensar. Cosa que no ocurre en Spinoza. Justamente por eso Dios no es sujeto. No hay espíritu, no hay subjetividad. Es decir, no hay otra cosa que potencia, pero esa potencia no es vacía, en absoluto. Esa potencia se expresa, como he dicho desde el principio, en los infinitos modos. Dicho de otra manera, no hay acosmismo porque la realidad de lo finito justamente es la expresión directa e inmediata de lo divino. Lo que no hay en Spinoza es negación. Claro que no, como ha dicho Hegel, hay pura afirmación. Lo que no hay en Spinoza es dialéctica entre lo infinito y lo finito, que en Hegel tiene un carácter claramente teológico. Lo que no hay en Spinoza es superación, Aufhebung, porque no hay dialéctica histórica que ligue la finitud histórica y la infinitud divina. En otras palabras, Hegel tiene razón porque no hay teología, porque no hay sentido, porque no hay dirección de lo real, y no tiene razón porque esa potencia es autosuficiente para autodeterminarse en la infinita pluralidad de los seres. De hecho, en la carta 12, dice Spinoza, fijaos, en una época tan temprana, dice muy claramente que los modos fluyen literalmente desde la eternidad. Es decir, los modos tienen consistencia, son expresión desde la eternidad, es decir, desde la necesidad de lo divino. Y desde luego tampoco hay fatalidad, cosa que seguramente a Hegel le preocupa igualmente, lo dice Spinoza en la carta 43. No, porque necesidad y fatalidad, como adelanté antes, no son lo mismo en Spinoza. Lo que hace es criticar esa subjetivación de lo absoluto, esa espiritualización de lo absoluto. Por cierto, conceptos que utiliza Hegel mucho más adelante en la filosofía de la religión también, ¿no? En otras palabras, Spinoza no acepta ningún tipo de mediación teleológica que a su vez sea garantía de la astucia de la razón. Es decir, no acepta que la historia sea la progresiva autorrealización y autoconocimiento del espíritu, porque eso está dado desde el momento primero, si es que se puede decir así metafóricamente, es decir, está dado necesariamente desde lo eterno. Luego tampoco hay salvación, ni en el tiempo ni fuera del tiempo. Luego tampoco hay teodicea. Y la filosofía de Hegel, entre otras muchas cosas, es una teodicea. Es una justificación moral de lo existente. Es una respuesta al mal, como Hegel dice literalmente en diferentes pasajes, ¿no? Sobre todo en Historia de la Razón, en Filosofía de la Historia de la Razón. Dicho de otra manera, no hay aniquilación de lo inmanente, que es lo que critica Hegel con el término acosmismo. Esa sustancia abstracta va a dejar de serlo cuando hablemos de la última noción que propongo, la de cosmoteísmo. Pero antes de llegar ahí, podemos detenernos en el cuarto punto, es la noción de panenteísmo. En efecto, Dios está en las cosas y las cosas están en Dios.
Eso es lo que afirma taxativamente Spinoza en diferentes lugares, en el pasaje que he leído de Ética 245 Escolio, pero de una manera que todos recordaréis muy elocuente en la Carta 73. Leo, porque el texto igualmente me parece un gran resumen, ¿no?, de la cuestión. Afirmo en efecto que Dios es causa inmanente, como se dice, de todas las cosas y no transitiva. Aún más que todas las cosas están en Dios y se mueven en Dios, lo afirmo yo con Pablo y quizá también, aunque de otro modo, con todos los antiguos filósofos e incluso me atrevería a decir con todos los antiguos hebreos, en cuanto se puede colegir de algunas tradiciones antiguas, pese a sus adulteraciones sin número. Cuando algunos piensan que el tratado teológico político se basa en que Dios y la naturaleza, por la cual entienden cierta masa o materia corpórea, son una y la misma cosa, están totalmente equivocados. Es decir, no hay un tosco materialismo, claro que no, pero desde luego la expresión máxima de la inmanencia, lo dice ahí, dice aún más, después de haber afirmado la causalidad inmanente frente a la transitiva, dice aún más, afirmo que todas las cosas están en Dios y se mueven en Dios. Por cierto, como él señala, algo bastante heterodoxo en la modernidad, aunque había sido aceptado en la teología patrística sin ningún problema. Y sigue siendo aceptado, por cierto, por la ortodoxia cristiana actual. Es decir, bueno, las cosas son en Dios. Eso las da un estatuto definitivo. Eso niega, como dije antes, cualquier crítica acosmista, sin caer en ningún burdo materialismo. Eso en realidad está más en la línea del maestro Eckhart o de Cusa. Por cierto, heterodoxos, como sabemos, no del todo aceptados por el dogma, ¿no? Claro, ¿significa esto que lo real pierde densidad? No. De ahí la distinción entre natura naturante y natura naturada, Ética 1.29 Escolio. El grosor de la realidad nos permite, la complejidad de lo real nos permite diferenciar entre esos dos planos, pero no se escinden, no hay dualismo, porque las cosas son en Dios, se mueven en Dios, operan en virtud de la transferencia inmediata de potencia de la que hablaba al principio, sin mediaciones históricas o de otra índole. Dicho de otra manera, el orden común de la naturaleza implica que todo cuanto existe tiene entidad propia, pero eso no significa, y sobre esto me he extendido en otros lugares de manera que voy a ser muy breve aquí, eso no significa que la realidad sea lógica, eso no significa que haya logos, eso no significa que ser y pensar, como Hegel quería de una manera muy novedosa y muy, bueno, interesante en otros muchos aspectos, sea aceptable. Lo real es literalmente inconmensurable. Lo real no es cognoscible ni siquiera por la razón, en un sentido absoluto. Conocemos una estructura, sí, formal, sí, pero no podemos dotar de contenido a esa realidad. Cuando Spinoza dice en TTP 16 que el ser humano es una ínfima partícula dentro de lo absoluto, que de ninguna manera puede pretender abarcar y conocer lo absoluto, nos lo está diciendo. Cuando en la epístola, en la carta 30 y en la 32, nos dice que el humano ve la realidad desde la posición que ocupa en el cosmos, nos está introduciendo un perspectivismo de la razón sumamente innovador y revolucionario. No para negar la capacidad de conocer de la razón, sino para negar cualquier forma de antropomorfismo que pudiera quedar como remanente dentro del racionalismo. Dicho de otra manera, lo real es amoral y lo real es alógico.
porque no hay antropomorfización posible, porque aceptar eso sería dar la razón finalmente a los teólogos o a Hegel. La naturaleza es, insisto, inconmensurable. No puedo extenderme en eso que he tratado en otros lugares, insisto, pero me parece sumamente importante porque lo que nos está planteando es nuestra actividad cognoscitiva, ética y política debe situarse en el ámbito posterior a esta crítica radical a cualquier forma de antropomorfismo o de antropocentrismo. Dicho de otra manera, hay univocidad de la potencia y de la causa, pero no hay una semántica común, no hay un lenguaje común entre el ser humano y la naturaleza. Bueno, lo que estoy diciendo entonces es que la realidad es amoral y alógica si somos consecuentes con el planteamiento spinoziano. Acordaos que ni siquiera afirma Spinoza, y podía hacerlo perfectamente como buen conocedor de Galileo, ni siquiera afirma que el lenguaje matemático sea suficiente para comprender la realidad. Ese realismo matemático de origen pitagórico-platónico que sostienen todos los grandes científicos de la modernidad, y en realidad todos los científicos, o casi todos los científicos contemporáneos, es negado por Spinoza. Ni siquiera la matemática, con lo importante y antisupersticiosa que es, puede elevarse a la, digamos, categoría de lenguaje universal para decodificar la realidad. Por último, cosmoteísmo. Tomo el término de Jan Assmann, un erudito alemán estudioso de las religiones, aunque su primera formación es como egiptólogo. Tomo el término, digo, cosmoteísmo de este autor para interpretarlo como esa afirmación del mundo, con todas sus consecuencias, por oposición a cualquier teísmo o teonomía, como dice el autor alemán. En este sentido, cosmoteísmo significa afirmar la facies totius universi, como sabéis, el modo infinito mediato en donde se plasma la acción del entendimiento infinito y del movimiento y el reposo, ¿no? Los modos infinitos inmediatos. He desarrollado esta lectura en otros lugares, lo que he llamado la teoría ecosistémica de la naturaleza en Spinoza. Abrevio, simplemente diré que cuando Spinoza habla del individuo micro a escala micro o del individuo a escala macro, es decir, de la... Bueno, te decía que se te ha cortado desde que estabas distinguiendo entre la escala macro y la escala micro. Bien, entonces este último término, con el cual acabo en 2 minutos, que he tomado de Jan Assmann, me parece perfectamente aplicable para reivindicar esa afirmación ontológica de lo inmediato, de lo cercano, porque finalmente la naturaleza para nosotros, en un sentido de cercanía y de fisicidad, es la facies totius universi, el individuo macro, dentro del cual estamos los individuos micro, constituidos en diferentes escalas de composición, como es conocido. Bueno, creo que este término sirve para plantear una especie de fisiomorfismo de la frente al logomorfismo de la fisis, utilizando los términos de Julián Pacho. Fisiomorfismo de la razón quiere decir que la razón se construye a partir de esa interacción con lo que nos rodea. Me parece muy elocuente la razón en un sentido amplio, partiendo de la autoconciencia, ¿no? Esa dimensión ecológica, en un sentido lato, de nuestra experiencia en el mundo, de nuestra interacción y de nuestro conocimiento. Fisiomorfismo de la razón frente a logomorfismo de la fisis, me parece que es una inversión profundamente poderosa en Spinoza y absolutamente actual, lo cual se manifiesta justamente en la identificación que hace entre entendimiento y voluntad, a su vez igual a movimiento y reposo. Es decir, cuando Spinoza está desubjetivando lo absoluto, cuando está estableciendo una crítica frontal al voluntarismo teológico, sea la voluntad ordinata o la voluntad
absoluta de los teólogos medievales, lo que está haciendo es construir esa realidad amoral, alógica, dentro de la cual vamos a construir nosotros nuestros espacios de racionalidad, de convivencia, de concordia, donde vamos a establecer valores morales mediante consenso, porque no hay evidentemente ni moral ni derecho naturales. Es decir, ese campo de juego neutral, así es como lo suelo denominar en esos trabajos que he hecho de carácter ecosistémico, por decirlo así, ese campo de juego neutral es el que permite que haya autonomía humana. Precisamente porque lo real no tiene sentido ni lo necesita, porque lo real no transita en términos finalistas hacia ninguna reconciliación o superación de antagonismos, precisamente porque lo real no impone ninguna férula ni ontológica ni simbólica a los seres humanos, podemos decir que somos libres. Podemos construir, a pesar de todos nuestros condicionamientos y de la limitación de nuestras fuerzas, podemos construir estructuras éticas y políticas de sentido humano. En definitiva, me parece muy interesante la expresión de Clément Rosset, el pensador francés, cuando dice que no tenemos que buscar un principio de razón suficiente, no tenemos que buscar justificaciones, legitimaciones, teodiceas, fines o propósitos. Deberíamos conformarnos con lo que él llama el principio de realidad suficiente. Lo real no necesita justificación de ninguna clase. Lo real se afirma a sí mismo y nosotros somos parte de esa realidad, y ahí justamente se abre nuestra capacidad de creación sin ataduras. Lo dejo aquí. Gracias. Bien, entonces, a pesar de lo accidentado que ha sido esto, es el momento de tener un breve diálogo. Si queréis hacernos comentarios o preguntas a Sergio y a mí, estamos a vuestra disposición.